El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Lugares Celestiales. Este mensaje vamos a tener como lectura un solo versículo, pero los invito a que tengan el libro de Efesios abierto porque vamos a hacer una visita constante a este libro. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, vamos a leer el verso 3. Dice así el verso 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no con algunas, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero invitarlos a que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, hemos leído tu palabra eterna, por la cual entendemos que tú creaste los cielos y la tierra. Ahora te pedimos, Señor, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, que tú unjas y avives esta palabra para nuestros corazones y que ella sea toda suficiente para las muchas necesidades que tu pueblo tiene, para las muchas peticiones, para las muchas luchas que tiene, que ella sea la respuesta, que ella sea la forma en la cual tú tienes dispuesto a concedernos una victoria en esta noche. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Tomen asiento. Gracias. Muy bien. ¿Sabían ustedes, hablando de este término, lugares celestiales, sabían ustedes que esta expresión, lugares celestiales, solo aparece mencionada en el libro de Efesios? En ninguna otra parte de la Biblia se menciona. Se menciona 4 veces, desde Efesios 1 hasta Efesios 3. Y la misma palabra testifica que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Y aquí vemos que hay 4 testimonios del tema, así que es algo que nos interesa desarrollar. Así pues, en Efesios 1:3 leímos que toda bendición espiritual existente para los hijos de Dios se encuentra en esos lugares celestiales. Número 1, de qué tomar nota. Mi bendición espiritual está allí, esperando derramarse sobre mí, en esos lugares celestiales. Y eso por sí solo ya debería ser suficiente para levantarnos de la silla y despertar nuestra fe de que hay un acontecimiento espiritual, algo sobrenatural que se puede desarrollar en mi vida, bendición tras bendición. Pero vea lo que dice también Efesios 1:20, ahí mismo en el capítulo 1, vaya al verso 20. Y en el verso 20 usted va a encontrar que empieza a desarrollar cierto énfasis. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta? Está diciendo que nuestro Señor Jesucristo se encuentra allí mismo en los lugares celestiales. Segunda cosa, todas sus bendiciones están allí y su Señor de gloria, el que murió por usted en la cruz del Calvario, se encuentra allí. Luego encontramos, ahora avance, torne la página de su Biblia y vea lo que dice Efesios 2 en el verso 6. Dice, y juntamente con él nos resucitó. Está hablando, ese él es Jesucristo. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que todo creyente que ha sido visitado y revestido por el poder de su gloriosa resurrección, también ha sido trasladado a esos lugares celestiales. Como también lo dice la palabra del Señor. No busquen eso, se los voy a citar yo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, oiga, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses capítulo 1, verso 13, le añade algo más y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, movido
y trasladado al reino de su amado Hijo. Finalmente, la cuarta y última cita es Efesios 3 en el verso 10. En Efesios 3:10 corona esta conversación, esta temática de lugares celestiales diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tomando como base estas 4 citas del libro de Efesios, Efesios 1:3, Efesios 1:20, Efesios 2:6 y Efesios 3:10, podemos concluir lo siguiente. Entonces, según estos textos, Efesios 1:3 dice que toda bendición nos espera allí. El poder de su resurrección, como segundo punto, llevó a Cristo a ese lugar y lo puede llevar a usted y a mí. Y no está hablando de algún día, sino en vida, está hablando de ahora, en el momento presente. Y por último, la iglesia del Dios vivo, estando en esos lugares celestiales, está dando a conocer a esa enorme nube de testigos la multiforme sabiduría de Dios. No en vano, San Pedro en su epístola, en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 12, aclara y dice que sobre esas cosas celestiales dice que son cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles desean ver este misterio que ha sido puesto en la iglesia para que sea declarado. La multiforme sabiduría de Dios ha escogido que sea de esta forma. Y estos principados y potestades en lugares celestiales están siendo testigos de esta multiforme sabiduría. Pero quizás usted se pregunte, después de haber hecho ese pequeño recuento, usted se pregunte y diga, ¿cómo es eso, hermano Eric? ¿Usted dijo de que en vida soy trasladado al reino de su Hijo? Sí, en vida. No es cuando se va a morir, desde ya usted tiene que ser trasladado al reino de su Hijo. ¿Cómo es que en vida el poder de su resurrección nos hace, o nos hizo, porque hablo en pasado, nos hizo sentar en lugares celestiales? Es decir, ¿cómo es que estoy aquí? ¿Cómo es que estoy puesto allá si estoy aquí? Es una especie de paradoja para la mente. En el Evangelio de San Juan, les voy a invitar a que vayan allí y que revisen por un momento, en el capítulo 3, van a encontrar una conversación entre un fariseo muy respetado llamado Nicodemo y Jesús. La conversación que están teniendo es sobre el nuevo nacimiento. Este hombre, este fariseo Nicodemo, tiene una pregunta en su corazón y viene para contestar, para buscar respuesta en Jesús. Y Jesús le dice, te es menester nacer de nuevo. Y entonces ustedes saben, el fariseo le dice, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el hombre entre por segunda vez en el vientre de su madre y nazca, verdad? Y entonces, basándose en esta conversación, Cristo entabla con él, empieza a desarrollar un pensamiento en el verso 9. Juan 3:9 hasta el verso 13 dice así, oiga, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como quien dice, siendo maestro deberías saberlo. Y sigue diciendo el verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, oiga, hablando del nuevo nacimiento, está hablando de cosas terrenales, oiga. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ponga nota en eso de las celestiales. Dice, y le confundió todavía más cuando le dice el verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso lo dejó tirando chispas, haciendo cortocircuito en la mente de Nicodemo. Pero estaba hablando de eso. Nicodemo no podía entender semejante cosa. Para la mente humana, esto es una locura. ¿Cómo se puede estar en dos lugares al mismo tiempo? Les voy a contar algo.
Lo más reciente en la física cuántica ha descubierto, hay algo, ustedes pueden ir a googlearlo, a buscarlo en internet, busquen algo que se llama la superposición del átomo. Y les va a desarrollar un pensamiento donde dice que un átomo puede estar en dos partes del universo al mismo tiempo. Es como lo último. Y las mentes más brillantes han explotado ante este descubrimiento. No pueden entenderlo. Bueno, es un buen ejemplo porque las cosas naturales representan las espirituales. En Lucas capítulo 17, verso 20, la palabra del Señor nos dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirás, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esa era una respuesta que nunca se hubieran imaginado los fariseos que el Señor Jesucristo les iba a dar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es una dimensión de vida. El reino de Dios es una dimensión de vida. La palabra del Señor describe el lugar donde mora Dios, es el lugar celestial. Y dice en primera de Timoteo capítulo 6, verso 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Recuerdan de dónde fuimos trasladados? Del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, ¿recuerdan? Bueno, Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios habita en un lugar de luz inaccesible. Solo le pido a Dios que ustedes puedan captar esto. Haciendo un pequeño, retomando un poco de aquella cita y de esta otra, de este pensamiento de esta noche. Número 1, aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1. 2, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 2. Tercero, que habita en luz inaccesible. Y finalmente, con las palabras de Cristo, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esto no es algo que se pueda acceder por medio de los sentidos. Esto no es otra cosa, sino que tiene que haber una puerta que se abra para que usted pueda entrar a ese reino. No en vano Cristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Usted sabe, un día de estos la iglesia va a oír literalmente con voz de trompeta una voz que dice, sube acá. Y lo está oyendo ahora. Hay una voz que le está hablando al corazón a la novia y le dice, sube acá. Sube en la vivencia de la palabra. Sube en tu fe. Sube en el poder de la fe que estás recibiendo de la palabra. Sube acá. Y dice Juan el Bautista que cuando volvió a ver al cielo, ¿qué fue lo que vio? Una puerta abierta. Para poder entrar en esta dimensión de vida, Jesucristo tiene que abrir la puerta para que usted pueda entrar. En otra parte, cuando habla Cristo de la revelación, creo que es en Mateo 11, 25 en adelante, Él dice, te alabo Padre, Señor del cielo, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él habla de cómo, y en esa misma cita, en otra parte dice, solamente un par de versículos después, Él dice, ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Y ninguno conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Son cosas que están atrapadas, escondidas bajo revelación, pero que si Cristo abre la puerta, usted puede acceder a ellas. Tengo un par de citas que siempre me han gustado. Cuando estoy un poquito ponchado, hermano José, cuando estoy un poquito ponchado, voy y me siento un rato y leo esas citas y como que algo me carga la batería. Oiga esta cita del mensaje, Cristo es revelado en su propia palabra, predicado el 22 de agosto, en la mañana del 22 de agosto de 1965. En su párrafo 113 dice, si Einstein tan solo hubiera tenido la aplicación espiritual, como él tenía la aplicación física, a medida que él estudiaba las leyes de la luz y demás,
Él nos pudiera haber dicho algo. Cuando oí su mensaje sobre ese gran centro en alguna parte de los cielos, que si alguna vez entrara en contacto con ese centro, uno pudiera crear tierras, hacer cualquier cosa y el poder sería ilimitado. ¿Ven? Él había visto eso. Lo que Einstein captó a nivel de física, el aplicativo espiritual equivale a la dimensión de vida donde habita Dios en luz inaccesible. Algo más se habla sobre estas cosas en el mensaje ¿Por qué clamas? Di, el predicado en la mañana del 14 de julio de 1963. Escuche usted lo que dijo el profeta en este mensaje, en este párrafo. Dice, yo pienso muchas veces, si alguien llegara a esto así de repente y no lo entendiera, dice él, pero luego dice, o más bien, si lo entendiera y llegara así de repente, casi lo enviaría hasta la eternidad con una cosa tan raptadora y que nunca lo conociera, dice, y así, o pasar por las cosas que hemos visto y conocemos y entendemos y llegar a todo eso así de repente, dice, el hombre o la mujer, muchacho o muchacha, probablemente levantaría sus manos y diría, Señor Jesús, vámonos de aquí. Ven ustedes, la hora está tan cercana. Estas citas, el profeta las usa para hablar de algo que está envolviéndonos, de algo que está entre nosotros, de algo que está oculto a la vista, pero que entendemos que está aquí. ¿Cuántos creen que lo que dijo Cristo, que el reino de Dios está aquí en medio de nosotros? ¿Lo creen? Tenemos que creerlo, tenemos que creerlo. En una ocasión, Giesi, me parece que siervo de Eliseo, estaba muy asustado porque el rey de Siria o de un país enemigo envió un ejército contra el profeta a la ciudad donde él estaba. Y cuando Giesi salió en la mañana a comprar el pan, iba a la pulpería a comprar el pan para el desayuno, volvió a ver y vio ejércitos completos afuera esperando para atrapar al profeta. Y salió corriendo, se le olvidó comprar el pan y salió corriendo y llegó donde él y le dijo, profeta de Dios, mira. Y el profeta estaba tranquilo y le dijo, tranquilo, Giesi, tranquilo. Más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Ay, pero no estás viendo, son hombres armados. Y el profeta se arrodilló y oró, dijo, Señor, te pido que le muestres a mi siervo que más son los que están con nosotros. Y en ese momento los ojos de Giesi fueron abiertos y él vio los montes llenos de soldados, de ángeles con carros de fuego, listos para defender, listos para pelear la batalla. Hablamos de esa nube de testigos, hablamos de esos principados y potestades que están siendo espectadores de lo que la iglesia está haciendo. No que la iglesia está dando un discurso intelectual para dar a entender estas cosas. La multiforme sabiduría de Dios está hablando de una sabiduría que tiene muchas formas de expresarse. Algunas veces en pruebas, algunas veces en luchas, algunas veces hasta en el silencio, hasta cuando guardamos silencio en medio de las tempestades, estamos manifestando algo que los ángeles quieren ver. Los ángeles, hay un misterio que ellos no logran comprender y está en la novia, porque la novia es parte de Cristo. Ella salió del costado de Cristo. Somos parte de él. Somos hueso de sus huesos, carne de su carne, espíritu de su espíritu. Y nosotros, que fuimos hechos un poco menores que ángeles, hemos sido llamados a dar a conocer estas cosas. Pero todo esto acontece en un ámbito espiritual que es completamente oculto a los ojos del hombre natural. Esto es para creyentes. Los lugares celestiales existen. En los lugares celestiales está Cristo. Si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y ha sido revestido del poder de su resurrección, usted está aquí, pero usted está allá. Como Cristo dijo, el Hijo del Hombre, ninguno puede subir al cielo sino el que bajó del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo no podía entender eso con un entendimiento natural. Pero aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han recibido, recuerden lo que dijo Cristo sobre el nuevo nacimiento, ninguno puede entrar y ninguno puede siquiera ver el reino de los cielos si no ha nacido del agua y del Espíritu.
Nacer del agua, sabemos que es el bautismo bíblico. Nacer del Espíritu es la culminación de ese proceso de las 3 obras de gracia, que empiezan con justificación por fe, cuando te bautizas en el nombre del Señor, y termina en la parte del bautismo de fuego del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Así encontramos entonces en esta noche que el tema de los lugares celestiales dice, ¿dónde está nuestro Señor? Si alguien me preguntara a mí, ¿y dónde? Que por cierto, me hicieron esa pregunta un día de estos en un programa de preguntas y respuestas, que ¿dónde va a estar la novia con Dios, con Cristo? Pues Él se encuentra en la 7ª dimensión. El profeta habló de que cuando Él estuvo en la 6ª dimensión, más allá de la cortina del tiempo, Él preguntó por Jesús y le dijeron, Él está más arriba, Él está en la 7ª dimensión. Pero allí vamos a estar con Cristo en las bodas del Cordero. Porque la 6ª dimensión va a ser vaciada, porque el profeta trajo una enseñanza donde lo explica. Así como el paraíso, en los días de la novia judía, cuando Cristo resucita por primera vez, hay un pueblo que resucita también después de que Cristo resucita, según Mateo 27:52. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿De dónde vinieron ellos? Del lugar a donde Cristo le había dicho al ladrón, bueno, entre comillas, le había dicho, de cierto te digo que tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Estos santos del Antiguo Testamento estaban esperando a su Mesías en el paraíso y ellos resucitaron. El paraíso fue vaciado, se cerró, se vació y fueron llevados a esta 6ª dimensión. Así que esas son las almas bajo el 6º sello. Ellos están clamando, esperando el día y la hora en que se complete el número de sus hermanos. Dense cuenta entonces cómo encontramos que en lugares celestiales, en Cristo Jesús, Cristo está allí sentado en su trono. En lugares celestiales, toda persona que ha recibido el poder de la resurrección se encuentra allí. Pero usted está aquí, sí, pero también allí. ¿Por qué? Porque es una dimensión de vida. El profeta muchas veces hablaba y decía, estaba en una visión y estaba viendo a las personas a su alrededor al mismo tiempo. Encontramos que esta cosa tan gloriosa se puede manifestar y también tiene ciertos efectos, esa cosa tan gloriosa que nos ha tocado recibir en ese tiempo. Y ahora llegamos al día, estamos viviendo hoy días en los que las cosas que estamos viendo apuntan, las cosas naturales que podemos ver, apuntan a aspectos espirituales de esos lugares celestiales. Hemos llegado al día en que todo apunta a lo inalámbrico, por ejemplo. ¿Se han fijado ustedes en el cambio de tecnología? Donde un teléfono puede controlar un televisor. Donde usted con su teléfono puede controlar la alarma de su carro o la alarma de su casa y ver en las cámaras de su casa y darse cuenta de lo que está pasando porque se activó la alarma. Totalmente inalámbrico. No hace falta un cable. No hace falta que usted esté ahí cerca. Usted lo puede hacer desde ahí. Ese aspecto inalámbrico nos habla de algo, de poderes que se están desarrollando a distancia. Por ejemplo, yo creo que es muy simple ahora. Mucha gente tiene impresoras inalámbricas que nada más con la computadora o el teléfono o la tablet tienen el documento y lo mandan a imprimir y no tienen necesidad ni siquiera de un cable para poder imprimirlo. Esto inalámbrico nos está hablando de fuerzas que no necesitan de una conexión física. Eso es un ejemplo de ello. Hay todo un mundo de cosas que apuntan hacia la virtualidad también, no solamente hacia lo inalámbrico, sino también hacia lo virtual, donde tenemos acceso. Usted tiene acceso a su cuenta bancaria aunque el banco esté cerrado. Usted puede verlo, usted puede agarrar, pum, 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 y ve cuánta plata tiene y si le hicieron un débito, si ya pagaron una cuenta, si ya le rebajaron lo del préstamo, usted lo puede ver. Y el banco está cerrado y el gerente del banco está roncando y durmiendo en su casa. Ese tipo de trascender de lo físico, de la conexión física a algo más etéreo, más intangible, también nos está declarando cosas sobre esto. Donde usted puede vigilar. La vez pasada estaba asombrado. Creo que mi esposa me estaba mostrando, nos iba a visitar un hermano y ella estaba revisando en el teléfono y me decía, mira por dónde vienen. Y yo veía el avioncito y yo veía la ruta y decía que faltaba tantas horas para llegar. Y yo, tenemos monitoreado un vuelo, un avión que vale millones de dólares, que pertenece a otra compañía. Ahí yo le puedo decir,
por dónde viene, a qué distancia está, qué facultades se están desarrollando a nivel virtual. Antes de que aterrice, usted ya puede saberlo. Antes no, antes uno iba, se paraba en la salida del aeropuerto y uno esperaba que apareciera la persona. Y le decían, ya aterrizó nada más. Es lo único que uno sabía. Ahora no, ahora uno está enterado, ya viene. Todavía no salgamos de la casa, faltan como 2 horas para que aterrice. Esa virtualidad, esa cosa que no es física, también nos expresa algo, poderes o facultades que están en la novia, pero que tiene que desarrollar. Si nosotros pudiéramos entrar en ese entendimiento, ¿qué fue lo que dijo el profeta? Eso podría lanzarnos a la eternidad. Si usted pudiera ver las cosas simples, naturales que tiene delante suyo y comprender de lo que les está hablando en el aplicativo espiritual, el potencial sería, el poder sería sin límite para usted. Donde podemos reunirnos sin importar si estamos al otro lado del mundo. Les tengo una noticia, ahí está el hermano Lehman. Ayer el hermano Lehman y yo estábamos reunidos con nuestro predicador invitado del próximo viernes, el hermano Luis Urrego, y estábamos reunidos con un primo de la esposa del hermano Luis Urrego, un ministro que no tuve oportunidad, estuvimos a punto de encontrarnos en la iglesia del hermano Paul Lafontaine cuando estuve la última vez allá y no pudimos, así que nos reunimos virtualmente. Tomamos el Zoom, nos reunimos y estaba hablando con el hermano Roel Soriano, pastor de la iglesia en Manila, en Filipinas. Aquí era de noche y allá era de día. Era el día siguiente. Yo le hablé el martes en la noche y para él ya era miércoles en la mañana. Y estábamos conectados hablando. Eso es lo que ofrece la virtualidad en los términos naturales que conocemos. Ahora, piense usted lo que el aplicativo espiritual de eso tiene. Poder entrar en la dimensión de vida, poder ver cosas. ¿O qué piensan ustedes que quiso decir Daniel cuando en Daniel 12 vio a un hombre de aquel lado del río y un hombre de este lado del río? ¿Saben? Ese es un ángulo, un enfoque, un ángulo de un acontecimiento del cual también vio Pablo y que lo leímos hoy al principio. Pablo conoció a un hombre que le fue dado ir al tercer cielo y oír palabras que no les al hombre dado dar a conocer, revelar, pronunciar. ¿Quién fue este hombre? Dice la palabra en Apocalipsis 10 que cuando los truenos tronaron sus voces, que el libro estaba cerrado en ese momento. Sella las palabras, le fue dicho a Daniel. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a sonar la trompeta, el misterio de Dios se consumaría. Este hombre que fue al tercer cielo, que fue más allá de la cortina del tiempo, fue el profeta del tiempo final. Era tan tremendo lo que estábamos viendo en esta imagen que dice San Juan en el último capítulo de la Biblia, que iba a adorar al ángel y que el ángel le dijo, no me adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Ese hombre era un profeta. Pero desde diferentes ángulos vieron el mismo acontecimiento. Uno se conectó en Manila, otro se conectó en Costa Rica, otro estaba en Georgia, donde estaba el hermano Luis Urrego, pero estaban en la misma reunión. Y eso es el potencial que tenemos nosotros en esta hora. ¿O qué creen que ocurrirá cuando Cristo venga? Va a ser de día en un lado del mundo y de noche en el otro lado del mundo. Pero Él viene por una novia que está esparcida en todo el planeta. Siendo que las cosas naturales tipifican a las espirituales, vemos que el reino de Dios está entre nosotros. Y por eso, por representación, tenemos acceso a su poder. ¿Por qué? Porque Él nos está representando y nosotros a Él. Ya vamos a verlo. Contamos con las inescrutables riquezas de Cristo con toda bendición espiritual. Fíjese que ese es otro punto. Lo virtual, lo que es no físico, nos está apuntando a un poder de representación. Por ejemplo, ustedes van y votan por algún diputado de la Asamblea Legislativa. Usted nunca lo conoció a él, nunca le estrechó la mano, nunca habló con él. Usted solamente supo por medios virtuales lo que este hombre piensa y los proyectos que este hombre quiere hacer. Usted va y le pone la huella, usted vota por él para apoyarlo y luego él va y en representación suya legisla en la Asamblea Legislativa, porque él recibe el poder de todos los que votaron por él. Eso es un poder de representación.
Cuando usted va a hoy en día, otro mensaje que nos predican es cuando usted va hoy en día a un lugar y compra algo de comer o se compra algo en una tienda, no necesita dinero para pagarlo. Hace 100 años no teníamos eso. Hace 100 años o usted portaba la plata o usted pedía fiado o pedía prestado, pero había que pagar de alguna forma. Hoy no. Hoy usted saca un pedacito de plástico y lo pasa, ni siquiera se lo tienen que agarrar, usted nada más les hace así y listo, ya se pagó. O usted agarra su teléfono y hace, ¿a qué número? ¡Pac! Y ya pagó. El enfoque de lo virtual, estoy hablando. Hay un poder de representación. Ese teléfono o esa tarjeta tienen un poder para representar el dinero en efectivo, con ciertas normas de seguridad, digamos, pero ahí está ese poder de representación. Y no hablemos, como lo hemos dicho, de las plataformas tecnológicas que nos reúnen en la nube. Vea qué curioso. Cuando nos reunimos en Internet, dicen, cuando usted guarda algo en Internet, en Drive, en OneDrive, en estos servidores, ¿qué es lo que dicen? Lo tengo guardado en la nube. Es como, esa es la afirmación, está en la nube. Todo eso está hablando de algo más también, el aplicativo espiritual, porque ¿dónde está nuestra bendición espiritual? Señor Jesucristo, ¿dónde está mi bendición espiritual? La tengo en la nube. Está almacenada en la nube, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Estas cosas se han desarrollado de esta forma no por accidente, no porque el hombre quiso hacerlas así, sino que el hombre, conforme iba descubriendo el poder, la ciencia le fue mostrando el poder que tiene la naturaleza, el poder que tienen las cosas naturales, la energía, la electricidad y todas estas cosas, el magnetismo. Conforme ha ido descubriendo esto, lo que ha ido es desenmascarando los tipos naturales de la cosa real, que es espiritual. La cosa real, lo genuino, lo auténtico, es eso. Y estas cosas solamente son una sombra. Cuando los teléfonos celulares desaparezcan, la oración va a persistir. Cuando Internet no exista más, los lugares celestiales van a estar allí todavía, porque son cosas eternas, porque cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Siendo que las cosas naturales tipifican a las espirituales, vemos que el reino de los cielos está entre nosotros y por representación tenemos acceso a ese poder. Ese es el poder que tiene usted en esta noche de oración para aplicar. Contamos con las inescrutables riquezas de Cristo, con toda bendición espiritual. Usted no tiene que ir al banco. El banco del cielo está abierto y usted tiene acceso a él ahora, en esta noche. Es más, toda cuenta fue pagada en el Calvario. Ese es su banco, ese es su depósito. De allí usted puede tomar. Y nos reúne en un mismo espíritu, la bendita presencia del Señor. Sabiendo entonces estas cosas, yo tengo una última pregunta para usted en esta noche de oración. ¿Y estas cosas son ciertas? ¿Usted las cree? ¿Las cree de corazón? ¿Usted cree que hay un poder invisible? ¿Usted agarra 2 imanes? María Paula, tú agarras 2 imanes y los sueltas y se pegan. No ves nada entre ellos, no ves ningún adhesivo, ningún hilo, ningún cable, ninguna goma, ningún pegamento, pero los sueltas y se pegan. Hay una fuerza invisible entre ellos. Pues hay una fuerza invisible con el poder de la fe que se ha manifestado. Y tenemos miles, decenas de miles de testimonios de milagros que el Señor ha hecho, sanidades, respuestas. Nosotros mismos testificamos de cómo Dios es un Dios real, porque lo hemos visto sobrenaturalmente, revelándose al creyente y escondiéndose del sabio. Es que la cosa más increíble no es que Dios haga milagros, porque para Él no hay nada imposible. La cosa más increíble es que Él se revela al pequeño y se esconde del sabio. Oh, qué llamado a la humildad en esta noche. Quiero preguntarle ahora, en este contexto, sabiendo que esta virtualidad, que esto de lo inalámbrico, que este poder de representación está aquí latente en medio de nosotros, que el reino de Dios está en medio de nosotros y tenemos semejantes promesas, toda bendición espiritual. Sabiendo estas cosas,
¿Qué quiere pedirle usted al Señor en esta noche? Porque este mensaje solamente es el contexto para la parte que sigue, que es la oración. ¿Qué le va a pedir usted al Señor? ¿Va a venir con dudas? ¿Se va a atrever a dudar? Sabiendo que la duda desconecta la señal, le desconecta el internet, le cierra la puerta, le cierra el banco. ¿O va a tener fe en esta hora usted para acercarse al Señor, al trono de su gracia y decir: Señor, yo entiendo, por las cosas que se han dicho en esta noche, yo entiendo cómo opera tu poder. Así que vengo hoy, tengo una conexión contigo. ¿Cuántos tienen una conexión con Dios? ¿Cuántos tienen una conexión con el Calvario? Lo que estoy tratando es de ayudarlos para que usted venga a la oración y tenga el poder de la fe. ¿Cuántos de ustedes tienen sienten una real conexión con el Calvario? Cuando piensan en Cristo en la cruz del Calvario sangrando y muriendo por ustedes, ¿hay una conexión? ¿O para usted esa es una historia que alguien contó y no tiene nada que ver conmigo? ¿Cuál es su actitud ante ello? Si usted tiene esa conexión, es como tener esta conexión. Si usted no tiene, fíjese la batería de ese teléfono se puede descargar buscando señal si no la encuentra. Pero si encuentra señal, todo tipo de información viene y va, entra y sale. Y a nivel espiritual es lo mismo. Cristo lo dijo, se lo dijo a Natanael. Le dijo: porque te he dicho esto, ¿crees? De cierto te digo que de aquí en adelante verás a ángeles del cielo subiendo y bajando al Hijo del Hombre. Eso es lo que tiene la novia, la famosa escalera de Jacob. Lo que tiene la novia es una conexión directa con el altar de Dios. Toda bendición espiritual se encuentra allí. Cristo resucitado está allí sentado. Usted, por representación, está allí sentado. Bendito sea el nombre del Señor. Toda representación se encuentra en ese lugar. Yo pensé que había puesto aquí una cita, pero nada más la voy a mencionar del libro de San Marcos, donde Cristo dijo, hablando de la representación: aquel que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él. Y aquel que me confesare, yo lo confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. ¿Dónde están los ángeles? Los principados y potestades. En los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? En su trono, en el lugar celestial. ¿Qué va a hacer usted en esta noche? ¿Avergonzarse de él, faltándole la fe? ¿O lo va a confesar a él, creyendo que él es lo que él dijo que era? Lo que exactamente dice la palabra que él es. ¿Cuál es su decisión al respecto? Ustedes, amigos que están conectados en Facebook, ¿qué es lo que va a creer usted en esta noche? Porque no hay nada imposible para el que cree, pero depende de usted. El poder de la fe es el poder de descansar en lo que Dios dijo y decir: si Dios lo dijo, así será. Finalmente él dijo en San Juan 15: si permanecieres en mí, permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Si permanecieres en mí y mis palabras en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. Espero que el mensaje de esta noche los ayude a entender que el reino de los cielos está en medio de nosotros y lugares celestiales están abiertos para el que cree, para el que ha creído en Cristo, está descansando. ¿Sabe qué? Dice que estamos, yo pensaba, ¿y cómo estamos allí? ¿Estamos de pie? ¿Estamos caminando? No, Efesios dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué representa el estar sentado? Representa descanso, representa reposo. Un reposo celestial no es otra cosa sino el reposo del bautismo del Espíritu Santo. Cuando dice Hebreos 4, cuando Dios descansa de sus obras y ustedes las suyas. El Señor les bendiga. Espero con todo mi corazón que usted, meditando en estas cosas, tenga una puerta abierta en el cielo para entrar a ese lugar celestial y sentarse y tener una reunión con Dios y decirle: Cristo, vengo ante ti. Vaya y háblele con confianza. Dice la palabra que por medio de la ofrenda expiatoria de Cristo en el Calvario tenemos libre acceso al trono de su gracia, más allá del velo. Ese lugar celestial donde habita Dios. Que el Señor los bendiga.